Buenas noches, amigos televidentes de Desafío, Telemicro Internacional y Digital 15, un programa más. En el día de ayer, el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, estuvo visitando la provincia de Santiago, donde sostuvo varias actividades. Pero quiero referirme a la reunión y a la distribución de recursos con los alcaldes de los distritos municipales de los municipios de Santiago, un total de 10. Decirle que a la llegada a la presidencia de Luis Abinader y la designación por consenso quizás de gran parte de la sociedad de Miriam Germán Brito y Jenny Berenice como procuradora y como procuradora adjunto, se comenzaron a sentir señales de participación, de inclusión de la sociedad en sentidos generales. Pero simplemente pasando días que llega la elección de la Junta Central Electoral, el presidente comenzó, como dicen en los campos, comenzó a sacar las espuelas. Y ahí designa e impone al actual presidente en contra de una persona muy afín, y puedo decir, ligada a su partido. Tuvo que salir de la presidencia y reunirse, y yo he dicho en este programa en qué forma se manejó la reunión con los senadores, que prácticamente había un consenso para dejar como presidente a otra persona. Pero en el día de ayer el presidente se desnudó ante la sociedad dominicana, y más que todo ante la sociedad cibaeña, santiaguera, de donde es él. Y es simplemente que no invita a esa reunión, y más que reunión, de distribución de recursos, más de 150 millones de pesos distribuidos a los alcaldes. Y esto deja fuera a Abel Martínez. Presidente, no era dinero de sus empresas que usted iba a distribuir a los alcaldes. Era dinero de la sociedad, de lo que pagamos los impuestos, y debe haber equidad. Criticamos mucho al gobierno pasado, pero conocí lo que es el plan de asfaltado con los alcaldes, donde no hubo exclusión. Y hoy comentaba con alguien temprano de la mañana y me decía, ese era uno de los problemas del PLD, que le daban más apoyo a los contrarios que a su propia gente. Presidente, no es que le dé más a uno y más al otro, pero practique la equidad. Y qué bien que hoy escuché muy temprano las declaraciones del presidente electo, Joe Biden, de los Estados Unidos, donde decía, yo no soy el presidente, no voy a ser el presidente de mi partido, yo seré el presidente de los norteamericanos. Presidente, copiemos. Miren, quiero referirme en estos momentos a una noticia mala para los dominicanos, para los deportistas, para los beisbolistas, para la comunidad de San Pedro, para las Estrellas Orientales, para los Mets de Nueva York, y es el hecho de que Robinson Cano,
que anterior era un símbolo de los dominicanos. Cuando yo digo que es un símbolo, es que hay peloteros que independientemente en la República Dominicana pertenezcan a una franquicia, a un equipo, concitan la simpatía de gran parte de la fanaticada y del pueblo dominicano. Todo el mundo recuerda a David Ortiz. David Ortiz no son los escogidistas, los fanáticos de David, son los liceístas, los aguiluchos, el país. Pero así sucedía también con Pedro Martínez. Pedro Martínez, que pertenece al Licey, pero es un pelotero de la patria, un pelotero que le daba seguimiento. Justamente Robinson Cano iba por esa línea, donde era admirado y seguido por niños, adultos, adolescentes. Y yo puedo decir que podíamos, en esa primera fase, podía darse un acontecimiento, y es que, bueno, me sucedió aquella primera vez porque no conocí el medicamento, porque el médico que yo trataba para tal o cual enfermedad, para disminuir el cansancio, y me lo dio. Una excusa hasta creíble, y podía convencer a la gente. Pero esta vez Robinson Cano pasa al zafacón de la creencia y el seguimiento de los dominicanos. Y la primera reacción del equipo de él de Grandes Ligas, de los Mets de Nueva York, su gerente, dijo: qué vergüenza para el equipo. Y yo agregaría: qué vergüenza para los dominicanos, qué vergüenza para los petromacorizanos, qué vergüenza para su padre, que también fue pelotero, jugador de béisbol al más alto nivel. Esto debe servir de ejemplo, y debo decir, y un llamado que quiero hacer con ahínco al Ministerio de Deporte de la República Dominicana, que hay que darle seguimiento a los entrenadores que lo hacen en la República Dominicana, que es un trabajo que en ocasiones es muy remunerado con la firma de pelotero. Pero quiero decirle que gran parte de esos entrenadores, Ministerio de Deporte y al país, le exigen y le inyectan sustancias que posteriormente lo hacen, tienen alguna adicción o tienen un comportamiento que en la posterioridad se va a descubrir. Debemos educar a nuestros atletas menores, que quien les habla no está muy de acuerdo con lo que es Julio II, porque quieren hacer que los jovencitos de 16 años tiren la bola 95 y 96 millas, y que los jovencitos de 15 y 16 años saquen la bola en el Estadio Quisqueya. Eso no es posible, pero pretendemos, por hacer una presentación de que esa persona va a llegar al estrellato, y entonces cometemos algunos errores. Le pido formalmente a que le demos seguimiento desde la niñez, pero muy en especial a estos entrenadores que son formadores de jugadores, peloteros en la República Dominicana. Vamos a pausar y volvemos con nuestra invitada en el día de hoy. Pausamos y volvemos.
Continuamos con Desafío. En el día de hoy tenemos una dama. Y cuando el invitado y la invitada es una dama, para mí es un programa especial. Hoy tenemos a Sonia Tejada, que nos va a hablar sobre energía, pero muy especial sobre energía sostenible. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Gracias por permitirnos transmitir estas ideas de sostenibilidad a todos tus televidentes, tanto en República Dominicana como en el exterior. Una pregunta obligada. ¿Qué es energía sostenible? Para los amigos televidentes, ¿cómo obtenemos qué es energía sostenible? Para hablar de sostenibilidad en el sector energético tenemos que hablar primero de lo que es sostenibilidad en sentido general. Bien. Como sabes muy bien, hace unos años las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, definió 17 ejes de desarrollo en el mundo, los llamados ODS. El ODS número 7 justamente es el de la energía y establece que los seres humanos tienen derecho a tener acceso a energía de calidad, a tiempo y en niveles económicos accesibles. ¿Por qué? Porque la energía ahora está presente en todas las actividades humanas y lo vemos ahora en la pandemia. Si no tenemos electricidad, si no tenemos energía, los diferentes tipos de energía que utilizamos los humanos, pues sería muy difícil manejar, por ejemplo, lo que es la salud, que en estos momentos estamos en un momento crítico de salud, el teletrabajo que se ha convertido ahora en una opción para las empresas mantener su productividad y los colaboradores mantener sus empleos, porque tienen que utilizar equipos eléctricos para poder hacer el trabajo, tienen que utilizar el internet que necesita energía eléctrica para poder funcionar. Entonces, vemos cómo la energía se va entrelazando en todas las actividades humanas. Entonces, eso es lo que establecen los ODS. A raíz de los ODS, recuerda que en República Dominicana se emitió la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, que fue aprobada en 2012. Sí. Uno de los ejes de esta ley también es desarrollar la sostenibilidad energética. ¿Y qué quiere decir eso? La sostenibilidad tiene 4 ejes fundamentales, que es lo económico, porque un negocio que no es sostenible en términos económicos no puede funcionar, no puede estar en pérdidas constantes. Correcto. Tiene que mantenerse y generar ganancias para quien lo desarrolla. Tiene el elemento medioambiental, porque tenemos problemas serios en el mundo con el llamado cambio climático, y todo negocio y la generación de energía es evidentemente un negocio. Tiene que... Existen ya protocolos para... Como el protocolo de Kioto, exacto, como el Acuerdo de París, entre otros, que establecen que debemos generar energía, pero de una manera tal y con tecnología que no dañe el medio ambiente. Limpia, dicen, ¿verdad? La llamada energía limpia. Tenemos también el desarrollo humano, que como hemos visto, está ligado intrínsecamente al acceso a la energía, para estudiar, para la salud, para tener una convivencia agradable en los hogares, que la gente pueda ver televisión, que pueda tener un aire acondicionado, un abanico, Sonia, desarrollar su interacción. Yo no me imagino una cuarentena con poca energía. Bueno. Yo no me imagino, te digo porque la cantidad de horas que tú tienes que estar en la casa. Hemos tenido 2 aliados en este proceso, yo entiendo. La energía. Y la conectividad. Sí, que tú puedes decir cualquier cosa y criticar y tener algunos apagones a veces de mantenimiento, y todavía tenemos dificultad con la parte del transporte de la energía, la transmisión. De la transmisión. Son cosas que debemos corregir. Ahora, hay que reconocer en su justa dimensión que ya la capacidad instalada en el país es suficiente. Sí, la capacidad instalada es buena, pero necesitamos continuar generando energía. Esa es otra parte del tema. Entonces, sí. Pero quiero cerrar la parte de la sostenibilidad
para que luego pasemos a desglosar otras áreas. Entonces, decía que la sostenibilidad tiene 4 ejes: el económico, el ambiental, el humano y el social. El social implica elementos como que la gente se educa para poder desarrollarse Correcto. como ser humano, que la gente se divierte, que la gente trabaja, que la sociedad en su conjunto desarrolla una serie de actividades para lo cual se necesita energía, hasta las actividades lúdicas, de entretenimiento, de placer, Sí. necesitan energía. Mire el año escolar. Exactamente. El año escolar, Sonia, yo todavía no hay tiempo de evaluar pero el intento, la intención es buena de crear el mecanismo de que ahora las escuelas son todos los hogares del país. Sí. Entonces tiene que haber condiciones y la energía es fundamental. Es fundamental para que los muchachos, si no lo hacen a través de la virtualidad con el internet, lo puedan hacer a través de las radios, de la televisión. O sea, realmente no vamos a evaluar lo positivo de ese intento, de que los muchachos no se desconecten de su proceso educativo, de que no pierdan el hábito de estudiar y de que cuando se pueda retornar a la presencialidad, esos muchachos no vayan vacíos. Nunca va a ser igual el proceso presencial al virtual, pero sí hay que reconocer que se ha hecho un gran trabajo para que los jóvenes, los niños, no se desconecten de la educación. Y ahí yo entiendo que todos tienen que aportar. El Estado, que tiene las herramientas para movilizar grandes acciones, y los padres de familia con la responsabilidad que tienen de hacer que sus hijos se eduquen. Y como decíamos, las salas de las casas de familia en el mundo se han convertido en oficinas, pero también se han convertido en aulas. Déjeme decirle que en Norteamérica están retirando los niños ya de las escuelas. Esta semana Nueva York volvió a cerrar las escuelas. Cerrar las escuelas. O sea que la situación, el rebrote que hemos tenido, que se está teniendo en la humanidad, y aquí en el país hay 5 provincias, ahora un titular de primera plana, 5 provincias se dispara. Y yo digo que no son 5 provincias, aunque no es la pregunta, no son 5 preguntas, el país, simplemente hay que hacer las pruebas masivas para que se den cuenta. Sí, entonces ahí volvemos al tema energético. De energía. Esta pandemia ha obligado a los seres humanos a privarse de algo que es natural en el hombre, que es la sociabilidad, la asociatividad, juntarse, compartir, trabajar, y lo ha recluido en sus casas, a la mayoría, y ha restringido en gran medida la circulación, porque por ejemplo, usted va a un banco, va a una plaza comercial, usted tiene que mantener un distanciamiento físico de la persona que tiene cerca para prevenir contagios. Entonces, eso ha obligado a que las personas tengan que recluirse en su casa y por ende tienen que hacer un mayor uso de las computadoras, de la televisión, de los electrodomésticos. ¿Y qué pasa con eso? Necesita energía. Todo eso necesita electricidad. Bien. Definitivamente. Entonces, por eso la sostenibilidad energética tiene esos 4 ejes, esos 4 componentes que ya nosotros en República Dominicana desde hace años están trabajando. Y hay que darlo a conocer, hay que transmitirlo, hay que compartir los desafíos que implica mantener esa sostenibilidad energética que, como bien señala, tenemos una buena capacidad instalada, tanto del sector público como del privado, pero necesitamos seguir generando. Y vamos a evaluar más adelante, Sonia, tanto del uso de combustibles fósiles, como también se ha incrementado el uso de las renovables. De las renovables. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero con el asunto de la sostenibilidad, siga ampliando sobre el concepto de sostenibilidad y cuál es el rol, cuál es el papel en los últimos tiempos en la República Dominicana. En la República Dominicana estamos trabajando, estamos dando pasos de avance.
Y hemos visto que en los últimos años el sector público y el sector privado han ido de la mano en construir esa sostenibilidad. Vemos cómo ha crecido el tema de las energías renovables que se han ido incorporando al sistema energético interconectado. Por ejemplo, tenemos grandes parques eólicos. Eso podemos verlo en Pedernales. En Pedernales, en Barahona, Los Cocos. Quilvio Cabrera también. Sí, el Quilvio Cabrera. O sea, la zona sur básicamente es la que más parques eólicos tiene, pero también hay parques eólicos, por ejemplo, en Montecristi, que sería correcto, en el norte. Pero estamos en Salinas. También. En Salinas ya se puede observar las grandes... las aspas. Esos abanicos, como le dice la gente en términos populares, unos abanicos gigantes. Entonces, tenemos parques eólicos, tenemos plantas fotovoltaica, que son las que convierten la energía solar en electricidad a través de los llamados paneles solares. Tenemos plantas, pero también tenemos consumos empresariales, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, valga la cuña, y citando un ejemplo, porque hablabas de Santiago, genera alrededor de un 60% de su energía a partir de una finca solar. Aquí en la capital, por ejemplo... Hay muchas empresas aquí en la capital. Exacto. Usted puede observar desde sus techos paneles. Convertidos en fincas solares. Sí. Que quizás tiene un costo elevado inicial, pero cuando usted saca de la mensualidad, porque prácticamente disminuye considerablemente los pagos mensuales de energía. Explíquenos eso. Es una inversión realmente. Lo que hace porque la vida útil de esa instalación es larga. Claro, conlleva su mantenimiento, como es lógico. Pero primero estás disminuyendo tu factura y por ende estás recuperando la inversión. Sí. Segundo, estás contaminando menos. Sí. Tercero, el país se beneficia porque hay que importar menos combustible. Y por ende nuestra balanza de pagos respira. ¿Usted ha visto? Respira la balanza de pagos porque el gobierno tiene que invertir menos dólares en comprar combustibles fósiles en el extranjero. Entonces, todo va redundando en un beneficio de manera individual y de manera colectiva también. Un ganar-ganar, realmente. Es un ganar-ganar. Y sobre todo, perdón Giovanni, voy a hacer una inferencia en este punto. Recuérdese que nosotros somos una isla, somos un territorio insular. Nosotros estamos entre los 10 territorios más amenazados por el cambio climático, con el incremento del nivel del mar. Entonces, nos conviene... Que dimos señales hace aproximadamente 5 o 6 años con el lago, que hubo que mudar un pueblo. El expresidente licenciado Danilo Medina tuvo que hacer un pueblo. Pocas veces en el mundo hemos visto que a un pueblo hay que mudarlo. Con todo. Con todo. ¿Por qué? Porque el incremento del nivel del mar provocó que esa laguna se desbordara y los habitantes de esa zona inmediatamente tuvieron que desplazarse. Así es. Pero nosotros como territorio, la isla completa, estamos dentro de esos territorios valga la redundancia, que están amenazados por el incremento de la subida del mar, que en la medida en que la temperatura de la tierra se va calentando, va subiendo y por ende estamos más amenazados. Muy bien, muy bien. Está usted conversando con Sonia Tejada, quien está explicando sobre la energía en sentido general, pero más que todo la energía renovable, la energía sostenible, ¿verdad? Entonces, en los costos, usted nos puede decir qué significa el costo, porque mucha gente quizás le teme hacer esta inversión, es más, le teme hasta investigar sobre la instalación de energía renovable o sostenible. Yo creo que ya la gente le está perdiendo el miedo. Porque sí, realmente anteriormente era una gran inversión y de hecho después que se desmontaron una parte de los incentivos fiscales que se le daban a este tipo de instalaciones, pues mucha gente
como que se asustó. Recuerda que en la última reforma fiscal que se hizo se le quitó una parte de los incentivos a este sector. Sí. Entonces, pero ya no, ya incluso vemos como a diario, tanto se anuncian la instalación de nuevas plantas de las energías renovables en el país, nuevos parques, como es correcto llamar, plantas que utilizan la energía solar, eólicos, y que se están haciendo estudios para otros tipos de energía, por ejemplo la energía maremótica, que en nuestro país no se usa, pero que tenemos todas las condiciones. La energía que producen las olas del mar también puede... se convierte en energía. De hecho, Islandia, ese es el tipo de energía que utiliza. Mueve algunos dinamos. Exactamente, para mover una tecnología que se convierte, esa energía que genera el mar la convierte en electricidad. Entonces, hay muchos desafíos, como se llama el programa, en el tema energético, pero el país los está asumiendo poco a poco, y eso va a hacer que caminemos hacia una ruta más accesible para todos y más efectiva, porque si queremos que el país se desarrolle, evidentemente que tenemos que corregir las fallas que tenemos en sectores tan vitales como es la energía, como es la educación, como es la salud. Sonia, en el próximo segmento yo quiero que nos explique por región cuáles posibilidades conviene más a X provincia o a X región. Si la parte solar, por la parte sur, la parte del nordeste, ¿qué conviene en determinado lugar? ¿La brisa, el sol o hasta la parte del mar, como usted ha planteado lo que se hace en Irlanda, que quizás Islandia? En el próximo segmento hablaremos sobre recomendaciones de ustedes para algunas regiones del país. Bien, ¿cuáles regiones del país pueden ser que tengan condiciones especiales? ¿Cuál es la situación del país para la instalación de estos generadores? Yo diría que la República Dominicana es un territorio bendecido para las energías limpias, las llamadas energías verdes. ¿Por qué razón? Porque tenemos todos los elementos que permiten que se pueda producir electricidad a partir de otros componentes que no sean combustibles fósiles. Por ejemplo, somos una isla, estamos rodeados de mar. Para retomar el hilo donde habíamos hecho la pausa. Tenemos sol los 365 días del año, pero también tenemos viento, los vientos alisios que nos cruzan por todo el territorio. Producimos desechos sólidos en cantidades que también son utilizados para generar a través de la biomasa. Ahí tenemos un buen averaje. Exactamente, o sea, tenemos ríos, presas, tenemos 28 presas que están en funcionamiento, que producen energía eléctrica a partir del agua. Que es una energía de la hidráulica. Entonces tenemos 28 presas y se están construyendo otras en estos momentos. Creo que 3 o 4. Sí. Que está la parte del Monte Grande. Exacto, Pinalito, todas esas cosas. Es una gran obra a punto de finalizar. Y también escuché que hay proyectos de construir
presas en la zona del este, que es la única región del país que no tiene presas de agua. Sí, Que sería y ahí hay ríos importantes. Ríos importantes y el agua se desperdicia porque se va al mar, no hay donde almacenarla. Entonces, tenemos también la hidráulica. En fin, lo que quiero decir es que la República Dominicana, y esto está, señor, estudiado, definido a nivel internacional, a nivel local, a través de la Comisión Nacional de Energía, usted va y están los mapas que le dicen dónde es más factible la energía solar. Por ejemplo, el sur, tu zona, Sí, es una de las más bendecidas para la energía solar. sí, porque ahí hasta las 7 de la noche tú sientes Exactamente. el sol está presente. Exactamente. Por ejemplo, en Aso, Aso es un territorio bendecido para la energía es una solar. isla y estamos a nivel del mar, entonces eso te... No, y también la ubicación en el globo terráqueo. Correcto. Parece que estamos en el centro. Sí. Entonces, mientras en un territorio a las 12 del día hace frío, a nosotros nos está matando el calor. Así es. Porque tenemos el sol encima. O sea, que tenemos todas las condiciones para poder producir energía a partir de fuentes alternativas, como también se le llama. Y hemos visto también, por ejemplo, en los últimos años, últimos 10, 12 años, que desde las instancias gubernamentales pues se ha impulsado la generación de electricidad a partir de biomasa, a partir de sol. Ya tenemos ejemplos aquí Tenemos una planta en San Pedro de Macorís que fue inaugurada en el gobierno pasado, sí, que genera energía a partir de la biomasa, que son los desechos sólidos que se pueden utilizar para eso. Pero eso lo hacen muchos países. Por ejemplo, tú que eres agricultor, Sí. sabes que hay fincas en República Dominicana que su electricidad la generan a partir de los llamados biodigestores. Correcto. Entonces, tenemos muchas alternativas, pero hay algo que es bueno puntualizar, Giovanni. El sistema eléctrico de un país tiene que tener también la llamada energía firme, que es la que se produce, por ejemplo, con gas natural, con carbón, y bueno, ya en República Dominicana en menor medida con fuel oil. ¿Por qué? Porque hay que producir energía en grandes cantidades No, y son para poder sostener un sistema que cada día demanda más. Y podemos tener instalada una gran cantidad de vatios, no utilizamos esto, ante cualquier situación, tener esas energías que usted esas reservas que usted ha planteado, yo lo veo excelente. Sí, no, y aquí, por ejemplo, la generación de electricidad a partir, por ejemplo, de gas natural, cada día se incrementa más. Tenemos casi un 30%. No me gusta dar números porque a veces los números la memoria te engaña, pero nosotros tenemos un alto porcentaje de energía que en estos momentos se está produciendo a partir de gas natural y hay proyectos en carpeta de instalar otras plantas con este combustible, lo cual también aporta electricidad, aporta energía, pero con un combustible más económico, más limpio. Por ende, tú tienes dos componentes importantes que son generar electricidad con menos costos y con menos contaminación. Mira, una pequeña nota es que la República Dominicana en los últimos 8 años, llámese el gobierno pasado, dio señales contundentes de preocuparse por la energía en el país. No simplemente Punta Catalina. Punta Catalina fue una obra importante, una obra que gracias a Punta Catalina genera un 35% de la energía que estamos consumiendo en este momento. Sí, gracias a Punta Catalina, los dominicanos que hemos tenido que quedarnos en las casas, que hemos tenido la cuarentena, ha generado una gran cantidad. Pero no se queda ahí. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había invertido, y más que invertido, que se ha dado señales de invertir en energía renovable, en energía sostenible. Más que invertir, lo que se hizo en los últimos años fue facilitar. Correcto. Facilitar desde las instancias públicas que se instalen esos proyectos.
Eso, porque ese es el papel del Estado realmente, ser un ente facilitador y regulador, acuérdate del sector. Correcto. ¿Qué cosas, Sonia, los amigos televidentes que nos están escuchando, que tienen fábrica, que tienen empresas, que tienen predios agrícolas, que tienen empacadoras, qué cosas podían ellos instalar? ¿Cómo hacerlo? Si tienen facilidades, si tienen crédito, si el gobierno, dónde tocar puertas, dónde ayudas internacionales. Explíquenos sobre esa situación. Ahora mismo en República Dominicana, como se dice, hay como una especie de revolución. O sea, hay una tendencia. No mencionen los carros. No. La movilidad eléctrica es una realidad en República Dominicana. Sí. Eso es incuestionable y entiendo que tampoco va a retroceder. Pero esa es una parte del sector energético. Sí. La movilidad eléctrica es una realidad en República Dominicana. Sí, vamos a la otra parte, ¿verdad? Al sector agropecuario, a las empresas, a las empacadoras, a las oficinas y a las casas, podríamos decir. Sí, no, a las casas. Aquí, si vemos los techos de muchas residencias en República Dominicana, eso no son espejos que tienen, ni son, ¿cómo se llama esto? Mosaicos, son paneles solares. Sí. Y la tecnología ha avanzado mucho, incluso hay paneles solares que lo vemos y lo que parece es una ventana. Hay eficiencia energética a través de tecnología moderna con los cristales que se le instalan a las casas. O sea, el sector energético y la tecnología ha avanzado muchísimo. Muchísimo. En República Dominicana hemos avanzado mucho. En cuanto a las facilidades, sí, aquí tenemos excelentes empresas del sector. Están instaladas en el país. Que operan en República Dominicana, que pueden darle la asesoría y el servicio a cualquiera que lo desee. Pero más que eso, hay otra, cuando te refería a la parte económica que es vital, hay bancos comerciales que están financiando estos proyectos. Que una empresa puede ir con su proyecto con su proyecto previamente elaborado por una empresa solvente, con la capacidad técnica, el conocimiento, el expertise que se necesita para eso, porque tampoco es que usted va a comprar un panel y lo va a instalar. Eso no es así, eso tiene su tecnología, usted tiene que tener un especialista del sector que le haga un levantamiento, que le defina sus necesidades, que le defina su inversión, y entonces a partir de ahí hacer un proyecto con todos los elementos correctos. No es tampoco es algo que usted... Yo fui y no me pusieron atención. Como que compré un televisor y lo conecté. No, ¿tiene? ¿Y dónde podemos conseguir gente que nos asesore a elaborar las propuestas? Aquí hay asociaciones, por ejemplo, ASOFER es una asociación que se dedica, que agrupa a empresas y profesionales del sector de las energías renovables. Sí, y da servicio porque son empresarios del sector. ASEFER es otra institución. O sea, aquí ya el sector se ha ido consolidando realmente. Entonces, acuerdos internacionales que puedan. Tenemos acuerdos muy importantes, por ejemplo, como sabes, la Unión Europea estableció un proceso de transición energética con unos 200.000 millones de euros, para financiar la transición energética en su territorio, sí, y por ejemplo en América Latina. Hay mucho apoyo internacional también para este tipo de transición, no solamente en términos de inversión, sino en términos de asesoría para el gobierno, para el sector privado. O sea, hay un proceso en evolución. Claro, la pandemia quizás ha afectado algunos procesos, sí, porque ya no se puede viajar, pero realmente a nivel del mundo, y nuestro país está en esa ruta, hay una tendencia hacia la transformación de la parte de energía. Que, señores, la energía tiene que ver con la electricidad, con los combustibles, con la energía atómica, hasta con la salud. ¿Por qué?
En el tema salud se utiliza la energía nuclear, por ejemplo, para los estudios, la radioterapia, utiliza energía nuclear. O sea, es un sector, el sector energético es muy amplio, es muy variado y toca todas las actividades humanas, como decía hace un rato, desde la diversión, las actividades lúdicas. Entonces, cuando usted está en su casa, se quiere tomar un vino y escuchar una buena música, usted necesita energía. Para enfriar el vino, para vender sus audiovisuales, para trabajar, si se va a hacer un concierto de un artista. Mire, para estar en contacto con interconectados. O sea, es fundamental. La energía es fundamental. Y en nuestro para facilitar el agua que llegue a través de las bombas, a través de energía. El cultivo. El sector agrícola necesita energía. Obligatoriamente. Y la transformación, por ejemplo, de las ciudades necesita energía, porque, por ejemplo, vemos, y ahí nos metemos un poco en lo inmobiliario, antes, cuando se construyeron esas urbanizaciones en el país, bueno, se hacían casas individuales, porque la población nuestra es una población que no requería todavía en ese momento de otro tipo de instalación. Era lo que había en el momento. ¿No? Sin embargo... Y se hicieron pueblos prácticamente en lugares que no había... No, y si vemos las urbanizaciones, los sectores que se construyeron como urbanizaciones, quizás habían viviendas de 2 pisos, pero todas eran de un solo piso. Sí. Sin embargo, en estos momentos vemos que donde funcionaba una casa unifamiliar, se construye una torre. Sí. Donde vivía una familia, ahora viven 50, 30, 40. Entonces, eso demanda de servicios de ascensores, de bombas de agua. Esos edificios conllevan que usted tenga que tener una serie de electrodomésticos que antes no tenía, porque, por ejemplo, usted tiene que tener una secadora para secar la ropa, porque no puede ponerla al sol. Pero no es posible. Entonces, hay una demanda, el cambio... Y las neveras, y el televisor. O sea, no es posible un hogar sin las herramientas ya desde estos tiempos. Usted puede decir, bueno, pero antes la gente vivía sin nada de eso. Antes vivíamos sin celular y ahora... Mira, ahora... sin internet, pero ahora, ¿cómo trabajamos en el internet? Exacto. Ya, te guste o no, tienes que usarlo. Cuando hay algunas compañías que se les cae la plataforma, 2 horas, ustedes ven cómo se expresa la gente. Por 2 o 3 horas. Solamente tenemos que ver las generaciones de 20 años hacia acá. Sobre todo lo de clase media, vamos a decir clase media, que residen en sectores que son menos castigados con los apagones, sí, o que tienen soluciones propias, como sí, plantas eléctricas, inversores y eso. Que ya es muy amplia esa franja, porque se colocó, reitero, el trabajo del gobierno pasado, 24 horas, en muchos sectores. Comunidades. Entonces, esa generación, cuando hay un apagón, se vuelven locos. Sí. ¿Por qué? Porque no han conocido otro estilo de vida. Entonces, cada día... hay que garantizar. Hay que garantizar eso. Tenemos instalaciones de generación, pero la demanda todos los días crece también. Sí. Y como va creciendo la demanda, pues tú también tienes que hacer que crezca la oferta. Entre otros muchos desafíos que tiene el sector eléctrico en República Dominicana. Sí. En el próximo segmento vamos a hablar de una actividad virtual que ustedes tienen con grandes posibilidades de que los que nos están mirando puedan hacer su inversión efectiva. Yo digo que es efectiva, económica e ideal. Pienso yo, no sé si estaré equivocado, pero usted en su última participación en el próximo segmento va a explicar sobre lo que significa usted dejar un poquito lo que es la energía convencional, ¿verdad? Que se llama la energía convencional, y entonces entrar a la parte de la energía renovable, la energía sostenible. Pausamos y en breve volvemos.
Sonia, vamos a hablar del foro, una actividad virtual como es normal en época de pandemia, de recogimiento, de poco, de mucho distanciamiento físico. Sí. Mira, fíjate, este evento nace por una inquietud nuestra. Yo soy periodista de profesión, Sí. o sea, estudié comunicación social, pero entendí temprano que uno debe pasar no solamente de lo pasivo a lo activo. Y afortunadamente he tenido la suerte de irme formando en el área del periodismo económico que he ejercido. Eso me ha formado mucho en la visión de los sectores económicos que son trascendentes, transversales al desarrollo de un país, de una nación y de la economía a nivel mundial. Y el energético, sin lugar a dudas, que lo toca todo. Entonces, esa inquietud, veíamos como esa desconexión entre el sector energético y la sociedad. Como que la gente usa la energía pero no sabe de ella. Sí. Y los mismos actores de la energía muchas veces no saben explicar. También no educan. No saben explicar cuál es su accionar, por qué. Por ejemplo, la gente dice, bueno, pero el recibo, sí señores, la energía hay que pagarla porque generar electricidad cuesta. Cuesta. Aunque históricamente los gobiernos dominicanos, con el populismo, unos más que otros, hay sectores en los que no se ha trabajado esa parte, pero generar energía cuesta, y cuesta mucho dinero, entonces Sí. Por eso se cobra. Sí. El tema del nivel de la factura, bueno, eso hay que analizarlo, pero mucho o poco hay que pagar, porque mantener una generación eléctrica cuesta mucho. Entonces, esa inquietud nos llevó a crear este evento. Un evento que tiene todo un equipo, señores, de asesores y de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos como socios aliados la Universidad Quintec, un centro de estudios de los más importantes que hay en República Dominicana, una academia de primera. Tenemos la Asociación de Fomentos a la Energía Renovable, ASOFER. Ahí están las renovables, Giovanni. Sí. Tenemos también como socio aliado la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos, que también es un sector vital, entre otros. Entonces, decidimos organizar el evento. En este evento participa el gobierno, participa el sector privado. Ustedes lo hacían antes presencial solo. Sí. Esta es nuestra cuarta entrega, Bien. que va a ser virtual por La primera vez que será virtual. la primera vez por la pandemia. ¿Cómo ustedes piensan que va a participar gente? ¿Hay forma? Ya tenemos muchas personas inscritas. Tenemos ¿Cómo usted me incluye? ¿O incluye a esos amigos televidentes? muy Dígale, fácil, ¿cómo? muy fácil, Giovanni. La participación en las conferencias, en los paneles y charlas que se van a ofrecer es gratuita. Usted ve, ya ahí vamos bien. Ya comenzamos bien. Sí, vamos bien. ¿Te gustó esa parte? Sí. Entonces, para registrarse en cualquiera de las conferencias que se van a ofrecer, solamente tienen que acceder a nuestra página web, foroenergiasostenible.com. Hay una pestaña que dice registrarse. Usted le da clic a esa pestaña e inmediatamente le va a llevar a la agenda del evento. Hay un formulario, usted llena ese formulario y a su correo electrónico le va a llegar una notificación con su clave para usted el 24 y 25 de noviembre, es decir, la próxima semana, de 9 a 1 de la tarde, estar conectado con los principales actores del sistema eléctrico nacional. Sonia, vamos a repetir en breve, no ahora, Sí. porque se da un acontecimiento. Los muchachos del Control Master nos van a poner Correcto, pero se da un página en se da pantalla. un acontecimiento cuando uno está mirando el televisor o la radio, que dan algo que usted quiere notar, y entonces No hay bolígrafo. sale a buscar el bolígrafo. Y el primero que encuentra, ese no escribe. Y entonces tienen que ir a otro proceso. Para los que salieron a buscar en qué escribir, en 2 o 3 minutos Lo vamos a repetir. Claro que sí. Y en las redes sociales también pueden buscar @Foro Energía Sostenible, que ahí están los expositores, la forma de registrarse, los títulos de las conferencias, está en Instagram, está en Twitter, en Facebook, o sea que Bien, pero ya hay sabemos- vías de comunicación. Ya sabemos la forma ¿a quién contactamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién llamamos? ¿O cómo me inscribo? ¿Y cómo yo trato de adquirir cualquier equipo o llamar los técnicos?
¿Qué mecanismo utilizamos, Sonia? Fíjense, las empresas que nos patrocinan van a tener ahí su información. Correcto. Pero para usted entrar al foro, le reitero, solamente tiene que entrar a nuestra página o a través de las redes sociales. Ahí tienen, en la página tienen una pestaña que dice regístrate. En las redes sociales tienen un link que lo lleva directamente al formulario a través del cual pueden registrarse y que le va a enviar, luego que usted llene ese formulario, un correo electrónico con su clave para usted poder acceder a las conferencias. Y tenemos, Giovanni, temas tan interesantes. Por ejemplo, la energía renovable, que yo sé que te apasiona. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, una conferencia de Carlos Grullón, que es el presidente de ASOFER, sobre los sistemas de almacenamiento de energía. Pero también tenemos, por ejemplo, al representante país del Banco Europeo de Inversiones, que va a hablar sobre cómo pueden armarse los sistemas de financiamiento para un proyecto de energía. Pero también otras conferencias sobre tenemos una charlista colombiana, la doctora Sandra Orjuela, que va a hablar de la responsabilidad social del sector energético. Un tema súper importante en este sector. Y sobre los posibles financiadores, ya me decía que hay bancos que tienen que ver, si hay alguna conferencia también sobre el mecanismo para poder accesar a los bancos y financiar instalaciones de este tipo. Ya le digo, tenemos el del Banco Europeo, correcto, que va a hablar de cómo tú armar ese muñeco para tú poder financiar tu proyecto. Tenemos, o sea, hay un programa paneles también, hay sobre las diferentes formas en que se maneja la energía. Tenemos una conferencia sobre la movilidad eléctrica. Excelente, excelente. Tenemos conferencias sobre la estructura del mercado eléctrico, sobre las proyecciones del mercado eléctrico al 2030. Hay, como se dice, tema para todos y sobre todo, señores, algo, Giovanni, que quiero que me permitas, por favor, recalcar. No podemos quedarnos solamente criticando a la gente que está en el sector eléctrico y maldiciendo la factura todos los meses cuando usted sabe que usted necesita la energía. Entérese, empodérese del conocimiento para que usted pueda ser actor activo de ese proceso. Diga la dirección electrónica. Nuevamente. Sí, nuevamente. foroenergiasostenible.com. Esa es nuestra página web. Y en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, @foroenergiasostenible. Ahí usted va a encontrar los formularios, las líneas, los links, a través de los cuales puede registrarse. Repetimos, es gratuito, le va a llegar su clave para acceder a las conferencias a su correo electrónico y es 24 y 25 de 9 a 1 de la tarde. Tenemos el desarrollo de la conferencia, pero las 24 horas del día va a estar disponible en la web toda la información que se va a generar en el foro. Agradecido, Sonia, por aceptar nuestra invitación. Agradecida yo contigo por haberme permitido transmitir estos conocimientos al público. Agradecidos los dos y ojalá que también los amigos televidentes hayan podido compartir con nosotros este pliego de informaciones. Estuvo con ustedes Sonia Tejada. Yo soy del Cibao, tú eres del sur. Foro de Energía Sostenible. Cuarta edición. Cuarta edición. Buenas noches.